Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidos, bienvenidas a tenemos barra. Sí, hoy día trajimos barra. Trajimos barra porque tenemos grandes temas. Por ejemplo, la guerra que declaró Evelyn Matei a José Antonio Kast. La unión hace la fuerza que entendió Janet Jara y logró finalmente incorporar a todos los partidos de la centroizquierda. Vamos a hablar también de los servicios locales de educación pública. Vamos a hablar del dramático desarrollo que ha tenido la hambruna en Gaza. Y vamos a tener un invitado muy especial para hablar sobre seguridad, el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Y vamos a tener, lo mejor de este programa, a Mirna Schindler y Alejandra Matos. Grandes colegas, grandes. Así que va a estar estupendo el programa. Muy estupendo. Y vamos a partir hablando sobre la iniciativa que tomó la candidata Evelyn Matei, de esta querella que parece ser fallida en contra de las cuentas de republicanos que iniciaron una campaña de desinformación. Pero antes de profundizar en el aspecto político, quería referirme a un reportaje que sacó el diario de Clínica ayer, donde se indican algunos detalles de la investigación que hicieron en el comando de Evelyn Matei acerca de estas cuentas, detectando que el 76% de los mensajes son contra mujeres y en particular contra periodistas mujeres, entre las cuales, por supuesto, estamos todas nosotras. Así que gracias por los mensajes, gracias por la dedicatoria, como dice. Gracias por la publicidad, no esperaba. Sí, y no, este es un problema que no lo vino. Es curioso que Evelyn Matei cree que lo descubrió, pero francamente el año pasado lo conversamos con Marcela Ríos, que es directora del Instituto IDEA. Es que estoy tratando de ver cómo se... Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA. Sí. Que hizo una investigación acerca de la violencia digital contra mujeres, particularmente políticas, lideresas, periodistas, todas aquellas que tienen alguna figuración y que son víctimas de un particular bombardeo de odio por redes sociales destinado, por supuesto, a intimidar, invisibilizar, algo que a nosotras no nos va a pasar. Mira, no nos va a pasar, pero por una razón. ¿Puedo decir algo? Porque creo que nosotras estamos tan acostumbradas a hacer nuestro trabajo y quizás porque vivimos una época tan oscura como fue la dictadura que uno dice, le vas a tener, ¿van a ser estos bots o estas cuentas las que te van a inhibir? No les vamos a dar esa oportunidad. Comentábamos recién, un poquito antes de salir al aire con Alejandra, que las dos nos llegó un mensaje parecido, que es pavoroso en algún minuto de estas campañas de odio. Un helicóptero alusivo a los zarpazos del Puma, que es la caravana de la muerte de Sergio Arellano, que iba en un helicóptero ordenando el asesinato de prisioneros políticos al comienzo de la dictadura. Entonces ponen la foto y nos dicen, tu Uber en la puerta, compañera. Heavy, claro, heavy. Pero no nos intimida. Bueno, eso es pan de todos los días. Sí, yo quiero decir sobre eso que nadie es tan fuerte y que si lo hacen es porque funciona y efectivamente produce daño psicológico, mental, angustias. Por lo tanto, a mí me parece súper bien que el tema se ponga en la política y que Evelyn Matei lo resalte, aunque puede ser políticamente inconveniente, lo que sea, digamos, el cálculo político es otro tema, pero ponerlo sobre la mesa es importante porque no es baladí, no es gratuito. Muchas personas, y mujeres en particular, se inhiben de participar del debate público porque
o de estar en redes. Yo, no es ninguna novedad que yo prácticamente estoy retirada de Twitter porque no me da el cuero para soportar tanta agresión. Yo no tengo ningún problema en debatir con argumentos racionales respecto de mi trabajo, o si me equivoqué en algún dato que alguien me lo represente, se lo agradezco, pero las amenazas, la violencia, sí me causaron impacto emocional en algún momento, y yo creo que a la gran mayoría de las personas se lo provoca, y por lo tanto, las que, claro, dentro de todo lo que uno ha vivido, uno igual sigue adentro, pero hay muchas mujeres que no están y que deberían estar, que no soportan estas campañas, y este asedio, y que es particular contra las mujeres. Si me permiten agregar otro datito. En algún momento tuve que hacer una investigación sobre la violencia política machista sobre las mujeres torturadas y las prisioneras políticas. Y había un grado de violencia política contra todos, por supuesto, hombres, mujeres, que tenía que ver con sus militancias, con ser de izquierda, pero había un grado adicional que era por ser mujeres, por salir del molde tradicional de la mujer que se queda en la casa cocinando, lavando platos. Y eso provocaba en los torturadores una violencia adicional, que era violencia de género. Imagínate violencia de género en un centro de tortura, con todas las herramientas a disposición, con violaciones, con todas las aberraciones había. Entonces, es un castigo por ser mujeres, y esta es una extensión de lo mismo, de que tú eres mujer y estás en el ámbito público, creen que te pueden decir lo que quieran y tratarte como quieran, y no es así, no debiera ser así. Bueno, sin dejar de mencionar que las violaciones son un arma de guerra desde que existen las guerras. Pero abordemos la dimensión política puntual que esto tiene. A mí me ha llamado mucho la atención que se descubra, claro, obviamente es una estrategia política desplegada por Evelyn Matei, pero que se venga a descubrir hoy día que existen estas campañas de desinformación, que las han sufrido otros políticos de manera bastante más despiadada incluso, y que además son un recetario del sector que representa en el mundo José Antonio Kast y los republicanos. Es parte del método. Y esto comenzó a documentarse desde la campaña para el Brexit, que sorprendió el resultado. Justamente fue un resultado producto de una campaña teledirigida, targeteada directamente a cada conciencia. Siguió con el escándalo de Analytica, Cambridge Analytica, que bueno, derivó en un triunfo con la trama rusa de por medio, el triunfo de Donald Trump en su primera campaña. Pero veamos la estrategia de Evelyn Matei en esta materia. Mirna Schindler. Bien, yo creo que, como dice la Ale, hay dos planos quizás que me gustaría relevar. Uno es esta decisión que probablemente, como dice muy bien Ale, políticamente puede tener varias consecuencias, que ya las vamos a analizar, pero que por lo menos pone en relevancia un hecho que se viene produciendo de manera reiterada en los últimos años, pero que sin duda se refuerza por la existencia de la inteligencia artificial generativa y que hace muy difícil poder distinguir, ¿no? Lo que hicieron con Evelyn Matei es un trabajo súper bien diseñado, donde en una charla que duraba 1 hora y algo o más, logran, editando, hacer pensar que la candidata titubeó, se quedó en blanco, haciendo creer que efectivamente ella está con un problema mental. Pero cuando tú ves la charla, te das cuenta que en realidad lo que hicieron fue juntar momentos. Es una cuestión y alargarlos. Y que a cualquier persona y que a cualquiera, se la pueden a todos. hacer, Digan, por favor, que el que nunca ha tenido un blanco, que quede en blanco por una situación, imaginémonos lo que es estar en un escenario, hablando a un público, en fin. O sea, hoy nos hicieran un video editado o sea, de este programa. Total. A mí necesitan 5 minutos nomás para dejarme como loca. No, pero mira, pero por eso no, pero entre las tres. Entre las tres me quiero. No, pero por eso, si cuando se tiene. La de Chascarro. No, detrás de eso hay una intención política sin duda. A mí me parece súper importante que a esto le pongamos nombre y apellido. Estos bots o estas cuentas maliciosas destinadas, y que no necesariamente son bots, yo lo he hablado hoy día con una experta, porque el bot es una cuestión, como quien dice, una cuenta, ¿cómo llamarlo? A ver, para explicarlo es fácil. Es como una cuenta ficticia que se crea para efectos de generar una rápida reacción frente a un tema específico. Pero son varias. Que tuitea, por ejemplo, son Jan granjas.
Claro. Pero otra cosa es una cuenta manejada por una persona que va a tuitear muchas veces esa persona respecto de una información que es completamente falsa. Y eso es lo que dicen los expertos habría detrás de esto. El problema es que como hay un vacío regulatorio, legal, en este nuevo universo, es muy difícil llegar a determinar quién está detrás. Y eso es lo que pretende Evelyn Matei. Y eso me gusta porque pone por fin ponerle cara y nombre a todos esos cobardes que se escudan en sus nicknames, en sus nombres ficticios, para dañar la honra de las personas, para desacreditar y puntualmente para, con un lenguaje muy violento, muy agresivo, afectar a las mujeres. Esto es una herramienta y particularmente usada por grupos extremos. Puede ser, obviamente, de extrema izquierda, pero en este momento los dardos están apuntados a la extrema derecha, representada, por ejemplo, por Republicanos. Y ahí está el tema. Si Republicanos está detrás, Republicanos tiene que ser capaz de responder por qué usa esta herramienta para atacar a una adversaria política. Yo creo que hay personas, digamos, hay diferentes tipos de personas, pero hay personas que se dedican todo el día voluntaria, espontáneamente, a desatar sus odios, sus traumas en las redes sociales. El anonimato ayuda mucho a eso. Pero cuando es un servicio que ofrecen empresas y hay personas contratadas para esto, a mí me parece que es un tema que debiera ser parte de la legislación electoral. Del mismo modo que no se permite que haya encuestas, que hay silencios electorales, que hay un periodo de publicidad y otro periodo de no publicidad. Hay cosas que se permiten o no se permiten en el contexto de la ley electoral. No se debiera permitir el uso de estas herramientas contratadas para... Eso es lo que hay que elegir. Claro, porque... Pero además esto es tan característico de la ultraderecha, no así de otros sectores. Mira, y ahí me permito hacer un punto de discrepancia, que el propio Joe Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, lo primero que fue a decir a la Unión Europea, donde sí regulan los discursos de odio y la desinformación en las redes sociales, fue: ojo que ustedes están vulnerando la libertad de expresión. Y además quiero recordar, en Chile cuando asumió el actual gobierno, una de las iniciativas que desplegó la ministra vocera fue crear vía decreto una comisión para que investigara e hiciera recomendaciones en contra de la desinformación. Y la derecha, que hizo, fue a la Contraloría General de la República, donde fracasó, por supuesto, fue al Tribunal Constitucional. Hubo una resolución votada por el Senado completo para que esto fuera interpretado como una especie de ley de medios que recién había desplegado como idea el ex candidato presidencial Daniel Jadwe. Entonces, es un poquitito como tardío hoy día que la derecha descubra que existe un daño que se provoca a través de las redes sociales por la vía de la desinformación. Pero, en fin, es un recurso, existe. Lo que a mí me interesaba conversar también es respecto de el propósito político que hay detrás, porque tampoco vamos a ser ingenuos. Esto no es solamente que se sienta profundamente herida por la campaña de desinformación, sino que también hay un intento de parte de Evelyn Matei de diferenciarse y empezar a pelear con su verdadero rival, que es José Antonio Kast, y no con el oficialismo. Diferenciarse también tardíamente, porque ahora quiere poner un cordón sanitario que no puso para el Consejo Constitucional. Lo intentó, incluso titubeó. Acuérdense que Evelyn Matei dijo en un programa de televisión: esta Constitución, la de republicanos, la del segundo proceso, esta Constitución no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada así como está. ¿Se acuerdan o no? Y después agachó el moño y siguió como vagón de cola la campaña en favor de esa propuesta constitucional. También corrió a hacer de vocera de campaña para la segunda vuelta en favor de José Antonio Kast. Entonces, el problema es que después de haber tratado de imitar todo el discurso de mano dura en materia de seguridad y en general el repertorio discursivo de la ultraderecha, hoy día tratar de diferenciarse ya es tarde, no es creíble. Y además lo hace en un momento que es muy sensible para su sector, porque justo cuando estaban tratando de negociar al menos algunas omisiones en la elección parlamentaria. Y eso para los senadores, en particular de la UDI y Renovación Nacional, es muy sensible porque están amenazados por los desafiantes electorales que son republicanos.
y por eso no la acompañan en esta querella que ella promete presentar en contra de José, no de él, pero del sector que despliega esta campaña de desinformación. Yo creo que la estrategia política de Evelyn Matei es Evelyn Matei contra todos, contra los hombres, porque esos vaivenes que tú mencionas tienen que ver también a nombre de quién ha hablado. Evelyn Matei un día se pone el sombrero de la UDI o de Renovación Nacional, es una militante de ese sector y por lo tanto de alguna manera el discurso está controlado, pero yo creo que ahora la Evelyn se choreó y es Evelyn Matei. Y como está sola en esto, no la van a acompañar los partidos porque los partidos no quieren que se corte el hilo de plata que los une con José Antonio Kast y que en caso de segunda vuelta se haga que no pase Evelyn Matei, puedan tener un lugar en el gobierno y también los cupos parlamentarios. Eso es lo que le interesa a los partidos, pero a mí me da la impresión que en esta arremetida Evelyn Matei está sola. No ha sido una decisión consultada con los partidos ni con los partidos que la apoyan. Absolutamente. Claro. Oye, pero tenemos otro tema de otra candidata presidencial. No quiero que se nos vaya el tiempo, así que si me permiten pasar a aquello. Y es Janet Jara, que finalmente logró fichar en su coalición a la Democracia Cristiana, votó el sábado en favor de apoyarla como candidata, con una plantilla probablemente común al Parlamento y ya con un comando bastante armado. Han trascendido la mayor cantidad de los nombres. De hecho, se iba a presentar hoy miércoles, pero con la amenaza de tsunami se decidió postergar para mañana. Sí, mira, lo que yo creo que es muy importante en este tema señalar que esta es la primera vez que se produce una alianza en un arco tan amplio de la centroizquierda. Es decir, desde la Democracia Cristiana ahora hasta el Frente Amplio, porque hubo una alianza cuando en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, recordemos la nueva mayoría, ¿no es así? Pero iba hasta el Partido Comunista, todavía no existía el Frente Amplio como tal. Por lo tanto, creo que es un hecho desde el punto de vista político extraordinario en la capacidad que ha tenido la centroizquierda, a diferencia de la centroderecha o de las derechas, ¿no?, de lograr unidad para la acción. Y yo diría que las izquierdas y la centroizquierda en general, la historia muestra que cuando se siente amenazada por un, entre comillas, adversario, por no ponerle enemigo, común, cierra filas. A diferencia de las derechas, que al revés de lo que debiera ocurrir, cerrar filas cuando además todo está a su favor, comillas, el actual momento político, lo que comienzan es a autofagos, el famoso canibalismo político. Eso por un lado. Quiero también decir que la Democracia Cristiana, Yasna, no tenía otro camino, era apoyar efectivamente la candidatura para lograr esta lista parlamentaria con el resto de los partidos de la izquierda o derechamente desaparecer. No olvidemos lo que pasó con Carolina Goich cuando ella se presenta como candidata Camino Propio, Partido Demócrata Cristiano, año 2017. ¿Saben cuántos votos obtuvo? 5,8%. Esa era la realidad. Entonces, cuando uno escucha opiniones del tipo Andrés Saldívar, histórico militante de la Democracia Cristiana, exministro de la Concertación, en fin, dice, no, lo que pasa es que la Democracia Cristiana surgió como una alternativa entre el capitalismo y el marxismo. Y uno se pregunta, ¿calza esa opinión en el Chile de 2025? Claro, no calza, porque además, si hay algo, más allá de lo que digan distintos columnistas, si hay algo que ha mostrado la candidata Jara, es que de marxista tiene harto poco, y si tú lees la entrevista el fin de semana en El País de España, sale, o sea, tú puedes desprender de ahí que es mucho más una candidata socialdemócrata que algo que se parezca al marxismo, que en la práctica no es más que una declaración de principios hoy día en el Partido Comunista. Además, ser marxista es... El marxismo es uno de los aportes al conocimiento de las ciencias sociales, como los hay muchísimos. Tú puedes ser marxista, weberiana... Es una herramienta de análisis. Foucaultista. De hecho, déjenme contarles que en Harvard todos los profesores, todos, tú ibas a una clase de ciencia política, ibas a una clase de sociología, ibas a una clase de economía, todos hablan de marxismo, porque es una de las herramientas de análisis, por supuesto. Bueno, es que este es el marxismo-leninismo. Ah, ya. Pero claro, el marxismo es una herramienta de análisis de la realidad. Y hay marxistas que usan el marxismo para analizar la realidad, que no los hace comunistas, es decir, militantes de un partido político. Bueno, pero es que... Pero, digamos, es importante hacer esas disquisiciones, porque ya. Pero es que incluso... Y hay que decir que la Democracia Cristiana en ese tiempo era financiada por la CIA.
¿En qué tiempo dices tú? En los tiempos de que romantiza. ¿Por qué? Porque Andrés Saldívar. Claro, porque había estaba la derecha con su feudalismo y qué sé yo, y la izquierda que iba ganando mucho terreno, y salió el gobierno de Estados Unidos, esto está documentado, no lo estoy inventando, a financiar estos proyectos de hagamos lo mismo, pero no marxista, sino que financiado por la misma oficina que acaba de cerrar Trump, la USAID. Entonces, todos tienen intereses y todos los partidos políticos han competido en esa batalla, y no hay nadie así como, éramos santos, no. Pero también hay, digamos, otra cosa. Si en la práctica uno diría, ¿es el Partido Comunista Chileno marxista? En los hechos, estoy pensando... se declara en su declaración de principio. Pero en la práctica, por eso digo, en la práctica, un partido que se ha sometido a las reglas de la democracia, que ha participado en 2 gobiernos, ¿dónde está el marxismo? Por eso el marxismo no significa totalitarismo. Pero por eso digo, una fuente de conocimiento como las hay muchas en las Pero ciencias es que lo que se ha sociales. instalado en estos días, en estas semanas después de la primaria, es que Janet Jara igual PC, igual marxismo, igual totalitarismo. Es más, pero es una aberración intelectual. En una entrevista en ex ante de Raúl Alcaíno, que es el que, recordemos, exalcalde de Santiago, que el que lidera esta carta, que ya van como 3.600 personas que han firmado para que las derechas se unan. Otros leyeron que era la carta de los empresarios diciéndole o se unen o no hay plata. Bueno, ¿sabes lo que decía? Decía una cuestión que a mí me pareció increíble. Era mejor, es preferible Parisi a Jara. O sea, incluso en ese escenario que hubiera que votar, pero no me sorprende, no me sorprende porque... Tú dices, pero ¿cómo me vas a decir que un personaje que no ha ni siquiera pisado territorio chileno, populista, pero lo encontré de la pensión de alimentos? Oye, te voy a decir que le está respirando en la oreja a Evelyn Matei. ¿Quién? Parisi. Pero te estoy diciendo, o sea, que un señor como Raúl Alcaíno diga que incluso es mejor votar por una persona que no sabemos, no tenemos idea cómo podría gobernar, que su partido ya no existe, que tenía 20 diputados y ahora no tiene ninguno. ¿Tú me vas a decir que ese es mejor que Jara? O sea, eso te habla de un anticomunismo, pero completamente desbocado e irracional. ¿O no? O sea, a mí me parece que instalar el dilema de la democracia cristiana como lo trató de hacer el grupo disidente, dicho sea de paso, al día siguiente esta resolución el Mercurio tituló fuga masiva, se teme fuga masiva de militantes demócratas cristianos por renuncia al partido. Hubo 3 y no se ha sabido de más hasta ahora. Me imagino yo que si lo titulan en el Mercurio es porque hay voluntad de publicarse ahí. Ahora, yo quiero decir que de la democracia cristiana, para que volvamos al punto claro. Es que yo iba para allá, si era mi paréntesis. Ya. Pero es que yo no alcancé a hacer mi... Sí, por favor. Solamente. Las conductoras tienen que ceder siempre su... Usted es bandejera. La democracia cristiana recuperó relevancia política con este gesto. Porque de partida la carta también de los expresidentes, que eran toda gente cuadros muy importantes de la democracia cristiana, que firmaron la carta para decir que no había que apoyar a Jara. Y a pesar de todo, la Junta Nacional decide apoyar a Jara y ponen de presidente interino a Francisco Buenchumilla, que es un político de fuste. Le da un nuevo peso a la democracia cristiana, un partido que estaba prácticamente extinto. Yo creo que no hubiera cobrado esa misma relevancia si hubieran decidido no apoyar a Jara. No, yo quería puntualizar el tema del fundamento doctrinario de la postura disidente al apoyo a Janet Jara, porque es absolutamente falso desde el punto de vista doctrinario. O sea, Mirna anota que nace como una alternativa al capitalismo y al socialismo real. No, más que el marxismo, el socialismo real, porque el marxismo es un fundamento filosófico, no es un sistema político-económico. Pero más que alternativa, era un tercerismo, era otro camino para establecer un tipo de sociedad. Revolución en libertad. Exactamente, y la revolución en libertad tiene un fundamento que es como se define y se definió siempre la democracia cristiana, humanista cristiano. No fue en todo caso el financiamiento de la CIA, que claro, le daba mucha importancia, sobre todo en Chile, porque la democracia cristiana chilena siempre fue particularmente progresista, transformadora. La reforma agraria de Eduardo Frei Montalva fue una radical transformación de la sociedad chilena, previa a la Unidad Popular. O sea, siempre fue un partido
con aspiraciones de transformación, progresismo, y no fue, no por nada, tuvo casi un 65% en la elección, un 65% del Congreso en la elección de 1951. O sea, fue un partido mayoritario en Chile que solo podía formar gobierno y convocar grandes mayorías. Su declive comenzó, bueno, por supuesto con la dictadura, que significó un declive de todos los partidos, pero la verdad es que en Chile, después de haber sido el principal partido de los gobiernos de la Concertación, la derrota la sufrió Andrés Saldívar en su primaria contra Ricardo Lagos. Fue el gobierno de Ricardo Lagos el que marca el declive de la democracia cristiana y no su coalición con el Partido Comunista en el gobierno de la nueva mayoría encabezada con Michelle Bachelet. Ahí hay un profundo error de análisis, a mi parecer, al menos. Nos queda un minuto para cerrar este tema. Nos queda un minuto. No, sí, por supuesto que no es el financiero, pero en esa etapa predictadura, las reformas que se hicieron impulsadas por la democracia cristiana eran una alternativa que le parecía bien a Estados Unidos, porque eran alternativas que no iban con mantener el latifundismo no iba a resultar, y por otro lado eran encausadas en un sistema institucional en momentos en que toda la izquierda estaba despreciaba la democracia en ese minuto, digamos, le parecía a la democracia un instrumento para, y si no, pero eran otros momentos históricos. Tú no puedes invocar ese momento histórico para explicar si la democracia cristiana debe o no debe estar en la centroizquierda. Yo creo que eso tiene que ver más con el pasado reciente, con las posiciones que tomó la democracia cristiana desde que se pusieron como un partido que permitió que la democracia funcionara. Los demás partidos están perseguidos, estaban exiliados, estaban sus direcciones asesinadas. La democracia cristiana tomó el bandero de hacer la política posible. La democracia cristiana se comunicó y acordó con los partidos de izquierda marxistas que iban del Partido Socialista al Partido Comunista. O sea, en ese tiempo eran todos del MDP. Claro. Frente Amplio antifascista. Exacto. Así partió la coalición opositora. Claro, entonces ahora como que se vuelve a ese lugar. Tenemos que cerrar el... terminar diciendo que cuando se dice la parte disidente, no, que esto fue una decisión electoral, pero también... sí, por supuesto. Un partido que no existe en el Congreso no existe. Bueno. O sea, la principal motivación, creo yo, Pero por supuesto. Fue el cálculo electoral, pero existe un fundamento doctrinario. Eso es yo creo que eso es lo que apuntamos. Pero si no existe. Chicas, ¿saben que no hay que perderse la quinta temporada de La Maleta del cine chileno? Son un conjunto de películas patrimoniales, producciones independientes de difícil acceso, así que encontrarlas en nuestro canal, y obras contemporáneas de reconocidas y nuevas voces de la industria audiovisual. Así que no hay que perdérselas. También aprovechemos de decirles que síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en X, Blue Sky, estamos en YouTube, por supuesto. Inscríbase en YouTube, TikTok, en fin, Facebook, todas, incluso las de citas. No, mentira. Es la talla interna majadera. Sí. Ya, vamos a una pausa y volvemos con más temas de actualidad. Es que soy profesor. ¿De qué? Poesía chilena. Qué bonito. El cine chileno tiene muchas caras. Y en Uchile TV las queremos mostrar todas. Porque somos el canal del cine chileno. No te pierdas la nueva temporada de La Maleta. La Maleta, cine chileno de ayer y hoy. Comentado por sus propios creadores. La Maleta. Todos los sábados a las 22 horas.
Soy chilena, pero quiero buscar mis orígenes en Armenia. Milas, Konnichiwa, Milas. Soy chilena y tengo un nombre que suena extranjero, Danisa. Soy chilena, pero siempre quise saber quiénes eran mis ancestros croatas. Je n'oublie jamais que tu es un Camerounais, tu es un Africain, tu es un Douala. Papa! Բարև ես եկե մեռնեմ քեզի, 20 տարյա չես եկե մեր կունը։ There have been so many magic moments in this street, or another one, another more. Well, and this is my grandfather Norman, who came here, 20 years ago. Al escuchar el acento de mi voz, muchos dirán que no es muy chileno, pero soy chileno. Fui uno de los primeros niños que nacieron en la colonia Dignidad. Voy a comprar toda la tienda. ¿Toda la tienda? Esas son palmeras, ¿cierto? Sí, son ricas, son ricas, son ricas. Chile es mi país, pero en Alemania están las raíces de mi familia. Raíces que fueron cortadas por el fanatismo, la religión y el crimen. Me llamo Kaori Parra Tsunekawa. Me veo caminando por Tokio como un sueño hecho realidad. Soy chilena, pero tengo sangre palestina. Me habría encantado haber tenido un nombre árabe y haber hablado árabe desde pequeña. Me habría encantado. Operation, I take this. For one operation, she takes money, I take this. Mis antepasados, como muchos en Chile, provienen del Valle de Aztán, tierra de vascos y navarros. En 1733 llegó a Chile mi 6 veces tatarabuelo. Son 10 generaciones. ¿Quién fue este señor? ¿Por qué se vino a Chile a los 22 años? Me sentiré panameño. Podré comprender más de la historia de mi papá. Conoceré más de mi propia historia. Sí, soy japonés, pero llevo sangre chilena. Tu abuelo. Abuelo. Mario. I wanna open my mind. ¡Viva Chile! Y estamos de vuelta en Descabelladas con Mirna Schindler, Alejandra Matus, para conversar acerca de un tema que es muy triste. Estamos en el día número 663 del conflicto en Gaza. Conflicto es un eufemismo en realidad a estas alturas. Y han muerto 60.000 personas, de las cuales 18.000 son niños y niñas. La presión sobre Israel ha aumentado afortunadamente para cesar las hostilidades y permitir la ayuda humanitaria, porque la hambruna transcurre en vivo y en directo por nuestras miradas todos los días. Alejandra. Sí, bueno, yo creo que nadie puede haber dejado de ver imágenes tremendas, incluida la de los propios médicos que comen una vez al día o una vez cada 2 días, ellos mismos famélicos. Pero me pasa que desde el punto de vista simbólico, creo que en las imágenes como la que acabamos de ver de los niños esqueléticos, es una imagen muy brutal porque remite precisamente al Holocausto. Esas imágenes de niños que parecen ancianos, de lo delgadito que están, creo que no dejan, no se pueden justificar políticamente de ninguna manera.
mientras caen bombas y la gente muere desafortunadamente en estas bombas, se hace más etéreo porque siempre existe la duda, puede que haya sido un combatiente, puede que efectivamente haya un acto de hostilidad, un acto bélico, pero cuando le impides a la gente comer o les disparas cuando van a ir a buscar comida, creo que superó todo punto donde puedes hacer una justificación racional. Yo vi a Netanyahu en un podcast juvenil al que fue a tratar de explicarse y a decir que no entraba la ayuda humanitaria porque los cuadros de Hamas se robaban los sacos de harina, era ya una cosa ya absurda de ridícula como excusa, porque con toda la potencia que tiene Israel, suponiendo que aún así fuera, Israel tiene todos los recursos para hacer que la ayuda humanitaria, entre de todas maneras, se le importara. Entonces creo que enhorabuena, esto ha despertado las conciencias, yo creo que de muchas personas en el mundo que han presionado a los líderes. Hay que decir que aquí no han sido los líderes mundiales los que han encabezado este nuevo momento para Gaza, sino que han sido las poblaciones y manifestaciones, los intelectuales, los cantantes, es decir, distintas personalidades que han puesto el tema sobre la mesa, que han empujado a los líderes políticos finalmente a presionar a Israel. El punto es que no sabemos si es a tiempo. Según Médicos Sin Fronteras, ya mucha parte de la población ya estaba en un límite en que, aunque coma, ya el daño físico es irreversible. Así que ojalá que esto, digamos, sea un punto de inflexión y que haya una solución política. Mira, yo conversé con un chileno que lleva muchos años trabajando en ayuda humanitaria, se llama Alejandro Zurita, y me decía que esta es la crisis más grave desde la última crisis grave que hubo en el siglo XX, que fue en 1984 en Etiopía, cuando murieron 1 millón de personas por hambre. 1 millón de personas por hambre en el contexto además de un conflicto, de una guerra civil. Son 21 meses, nosotros decimos conflicto de una guerra, que esos niños que están, como dices tú, padeciendo esta situación horrible, no pidieron ser parte de ella. Fíjate que un niño de 5 años, menor de 5 años, que está en una situación de hambruna tan grave, efectivamente las consecuencias si es que logra sobrevivir, van a ser devastadoras, muchas veces, como dices tú, Ale, irreversibles. Pero además una cosa que hablábamos, y es que esto no es como que yo llega la comida y le doy comida a un niño que está desnutrido total, porque es tan grave su estado que se necesita un tratamiento médico quirúrgico que ni siquiera está al alcance de estas familias. Entonces, hoy día la realidad en Gaza es la siguiente: o me quedo en mi casa y muero de hambre, o salgo a buscar comida y me muero porque me matan. Eso es lo que está pasando. Fíjate que hay ya 2 países que son miembros del Consejo de Seguridad, del Consejo de Seguridad, bien digo, de las Naciones Unidas, que son Francia y Reino Unido, que se pronunciaron a favor del Estado palestino. De reconocer un Estado en Palestina. Y eso es muy importante por lo siguiente. Ustedes mencionan el Holocausto, que fue uno de los peores genocidios que se conocieran en el siglo XX. Digo uno de los peores porque hubo otros, pero a menor escala, armenios, por ejemplo. Pero ese genocidio sensibilizó a la comunidad internacional para que se creara, a través de una resolución de las Naciones Unidas para la partición de Palestina en 2 estados. Y el año 48 se crea el Estado de Israel, pero no se crea el Estado palestino. Bueno, porque hubo una guerra de resistencia, hubo varios países árabes que no estaban a favor de esto, le da el 55% del territorio a los judíos. Pero quiero remarcar que fue ese holocausto, ese genocidio, el que creó las condiciones para crear un Estado. Y la historia parece repetirse, no se repite pero rima, como decía
porque es este otro genocidio el que podría al menos generar la esperanza para el pueblo palestino de que la comunidad internacional se allane a hacer medidas de presión, porque resoluciones de Naciones Unidas ha habido muchas para que se creen los dos estados, pero a instalarlo como parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la creación de un Estado palestino. Desafortunadamente tendrían o han tenido que ocurrir tragedias de esa envergadura para que pueblos tengan la oportunidad de tener un Estado, porque han sido víctimas de largas historias de persecución. Sí, yo creo que ahora lo importante es que está lo urgente y está lo político. Y lo urgente es, Netanyahu tomó algunas medidas de alivio, permitir ciertos corredores humanitarios que vuelvan a estar en manos de la ONU y no de estos organizaciones. De la Fundación Humanitaria, que es un engendro. Que es un engendro, pero ¿cómo se dicen los gallos que van a la guerra? Mercenarios. Los mercenarios. Los mercenarios. Mercenarios que se divierten matando a la gente en una especie de juego del hambre reales. Y eso debiera ocurrir, pero yo creo que puede generar la sensación de falso alivio y vuelvo a decir que ojalá que esto venga también con el acompañamiento médico. Se han destruido no sé cuántos hospitales, casi todos los hospitales, los principales hospitales. Muchos personal médico ya no tiene condiciones ni siquiera físicas para seguir atendiendo a las personas y es urgente el tratamiento de las personas que ya están desnutridas, de las madres que no producen leche porque su cuerpo no tiene para producir leche, y hay niños que nacen prematuramente porque tampoco tienen de qué alimentarse. Entonces, toda esa tragedia que viene con el hambre requiere más medidas que simplemente decir ya en estas 10 horas van a poder entrar camiones. Fíjate que otro punto que quiero relevar son dos ONG israelíes. Una es B'Tselem, ¿ya? Y la otra es Médicos por los Derechos Humanos, y ambas dicen que lo que está ocurriendo hoy día en Gaza es un genocidio. Y se han puesto firmes y también digamos las cosas como son, porque lo que está pasando en Israel también ha habido manifestaciones. El pueblo judío no es Netanyahu. Esto hay que dejarlo súper claro, porque no es justo que se diga que son todos los que viven en Israel los que apoyan esto. Esta es la decisión de un gobierno de extrema derecha y cada día parece más claro que la prolongación de la guerra también ha sido un artefacto que ha utilizado Netanyahu para mantenerse en el poder, un hombre que antes de la arremetida de Hamás y de esta masacre que hizo Hamás estaba entre las cuerdas, estaba a punto de caer por situaciones de corrupción que lo afectan, etcétera. Y de hecho ha ido endureciendo su estrategia cada vez que da un paso más horrible en la arremetida contra Gaza, es justamente porque la ultraderecha de su ya postura ultraderechista le pone más presión para que no cesen las hostilidades hasta que sean liberados los rehenes, cuestión que en realidad es lo que menos les importa a estas alturas, porque si les importara, bueno, también y estuvieran vivos, también están sufriendo hambre. Y los planes de anexión de ese territorio, además con un objetivo tan etéreo como extirpar a Hamás. Hamás sí, es una organización política, es una organización declarada como terrorista, pero además es una idea. La idea no puede ser un objetivo militar ese, porque entonces no vas a llegar nunca al mismo. Hay control territorial absoluto de ese sector. Pero además no hay que perder de vista que paralelamente está ocurriendo otra cosa, y son ofensivas brutales de civiles judíos ortodoxos en Cisjordania, que es el otro territorio de Palestina, donde se establecen asentamientos ilegales y hacen una especie de pogroms en contra de los palestinos. Los pogroms eran las arremetidas y masacres que se hacían desde el medioevo en adelante contra las aldeas judías. Sí. Y hoy día están haciendo lo mismo en Cisjordania contra los palestinos. De hecho, mataron a varios activistas, documentalista que estuvo en
que estuvo en el documental que ganó. Estuvo en el documental. Y además de estas dos ONG que mencionaste, vino una declaración de 30 personalidades israelíes que son del tipo cineastas que han ganado Óscar, académicos reputados, el equivalente a los premios nacionales en Chile, en fin, personalidades de mucha injerencia, de mucho renombre, de mucha popularidad en Israel, que firmaron una declaración instando a la comunidad internacional a establecer sanciones en contra de su gobierno y de su país para frenar esta masacre. Y entre otras cosas dicen que los judíos que sufrieron un genocidio hace 80 años están cometiendo un genocidio en Gaza y que eso los hace sentir vergüenza, rabia y dolor. Ahora, a mí, bueno, creo que a la comunidad internacional también le queda como tarea qué hacer cuando son gobiernos electos democráticamente los que cometen estas atrocidades, porque Netanyahu no es un dictador en el sentido estricto. Netanyahu fue electo en proceso electoral y goza de parlamento, claro, y sus posturas y las posturas de su gobierno gozan de amplia popularidad en esa población. Si bien no mayoritaria ni total, pero goza de amplia respaldo político. Entonces, ¿qué hacer cuando una democracia se vuelve genocida? Y yo creo que ese es un problema para el sistema multilateral. Y en este contexto, que haya todavía alguien que quiera darle el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. No sé, pero sí. Porque tú comprenderás que la llegada de Donald Trump de alguna manera le dio chip libre a Netanyahu. O sea, si hubiese ganado, digamos, la candidata Kamala Harris. Es que va todas las semanas para allá y lo reciben en el Congreso, lo aplauden, es como... Y lo financian. Lo financian. Ahora, el propio ¿Por qué va a pensar Trump, que está equivocado? El propio Donald Trump ha dicho que hay hambruna en Gaza. Sí, lo dijo hace... Con todas sus letras. Fue un cambio de... Está bien, un poquito. Lo último, este chileno que entrevistaba me decía que esta organización que puso Israel para gestionar el tema... Claro, pero para gestionar este tema, comillas, de la ayuda humanitaria, fíjate que no cumple con ninguna de las reglas que tiene que tener una organización humanitaria. Por de pronto tiene que ser neutral. Por de pronto, pero tiene que tener experiencia, porque tú comprenderás que cuando tú tienes una población con hambre, ¿te puedes imaginar lo que sale de ahí? Me imagino que han visto las imágenes. Imágenes de verdaderas avalanchas. Niños que lloran, gritan porque lo único que quieren es un poco de comida. Es muy fuerte. Y esta organización ha demostrado su total incapacidad. Y lo otro que me decía, que hay 6.000 camiones llenos de comida esperando pasar. Y no los han dejado pasar. Sobre texto de que van a ser interceptados por Hamas, en fin, bueno, ya lo hemos dicho. Bueno, las quiero llevar a otro tema, espero que lo vean con un poco más de optimismo, es aquí en Chile y es sobre la educación pública. Más optimismo, bueno. Yo tengo algún optimismo. Va a ver por lo siguiente, hoy día empezó el proceso de inscripción para el sistema de admisión escolar mejorado. No sé si se acuerdan que en la tramitación del presupuesto de este año se puso como condición que se hicieran algunos cambios al sistema de admisión escolar. Y el cambio es el siguiente. La selección siempre se ha hecho, no existe esa tómbola, es una caricatura absolutamente... Oye, hasta los periodistas han titulado con la tómbola. Sí, es una caricatura y sería bueno aclarar... Han hecho muchas cosas también los periodistas. Que es un proceso informatizado con un algoritmo que selecciona a los postulantes según criterios de estudiantes preferentes por razones socioeconómicas, cercanía del liceo, tener hermanos, en fin, una serie de criterios. Lo que ocurre es que hay un momento en que hay más o menos un 14% de liceos que tienen alta demanda. Entonces, para un cupo hay más de un seleccionado. Todos tienen todos los criterios del algoritmo, entonces todos aparecen ya no en una fila, sino que seleccionados. Entonces, ahí es cuando entra una fórmula aleatoria, no tómbola, para seleccionar a algunos de los muchos que están preseleccionados. Ese mecanismo es el que se ha cambiado por una fórmula matemática un poco más, digamos... fina. Exacto. Y no te doy un dato, yo te lo explico. Vi una fórmula y francamente me parece irreproducible. No, yo entrevisté hoy día a un experto de la Universidad Católica, doctor en educación. Es una función matemática. Ernesto Treviño, que lo digo para... Lo que dice él es que
no siendo una tómbola lo que existe hasta ahora, el problema que estaba generando este algoritmo, lo que hacen ahora es agregarle nuevas variables para perfeccionar el algoritmo. Que sea más fina. Sí. Exacto. Es que efectivamente cuando hay mucha demanda por colegio y poca oferta de colegio, se produce este tema de, como por ejemplo, que niños que estaban, sus familias postulando un colegio cerca de la casa, terminaban al otro extremo de la ciudad, digámoslo en términos más concretos. Y eso es lo que se quiere corregir, entre otras cosas. ¿Te fijas? Entonces, es el mismo algoritmo, se le aplican nuevas variables, se lo mejora para que se corrijan este tipo de situaciones que se producen cuando hay mucha demanda. Ahora, creo que el 85-90% de los postulantes siempre quedaban en alguna de sus tres primeras preferencias. Entonces también eso de que quedan a 80 kilómetros su casa un poquito... Están leyendas. Había casos. Claro, pero el algoritmo funciona porque tiene indicadores objetivos y funciona con algo muy parecido a la inteligencia artificial, aunque es previo. Pero la otra buena noticia que se ha producido, que es también consecuencia de las condiciones o el acuerdo transversal que hubo para aprobar el presupuesto de los servicios locales de educación, es que se aprobó en el Senado, en primer trámite recién, pero avanza, un proyecto de ley de mejoramiento de los SLEP, que entre otras, SLEP son los servicios locales de educación, que entre otras cosas les da un fondo de infraestructura. Hay que decir que los servicios locales de educación han tenido hartos problemas. Pero han funcionado bastante, o sea, han aumentado los puntajes CIMSE en los colegios del SLEP. O sea, la calidad educativa ha mejorado. Yo busqué algunos datos. Son los que más han reducido la tasa de desvinculación respecto a los colegios municipalizados. ¿A qué te refieres con la tasa de deserción? Deserción, dijiste desvinculación escolar o deserción. Pero que ahora ahora son nuevas palabras políticamente correctas para lo que antes. Porque desertar poner la responsabilidad en el cabro, no en las condiciones que lo llevan. De los que abandonan pero bueno, tiene mejores logros en esa materia. Ha tenido, como dice Alejandra, mejores logros en puntaje CIMSE. A ver, puntaje cuarto básico aumentaron su promedio en 13 puntos y en segundo medio superaron a los municipales. Entonces, lo que pasa es que, claro, hay casos muy emblemáticos, muy chocantes, como el de Atacama, que estuvo sin clases tantos meses porque no tenía infraestructura. Claro, el tema de la infraestructura es un tema que cruza todos los colegios de municipales, estén o no en el SLEP, pero claro, existía esta expectativa que estando en el SLEP se solucionaban todos los problemas y el problema de la infraestructura hay que mejorar. Yo conozco por lo menos a la directora de un liceo en Chañaral y conozco cómo ha sido el proceso a través de ella, de cómo ha mejorado la educación y la expectativa. Esto que uno dice que rico, voy a ir al colegio y tengo una expectativa de progreso, que es lo que la educación municipal había perdido. Nos olvidamos de eso, nos olvidamos que la educación municipal, antes de las reformas, antes de los movimientos estudiantiles, había perdido toda perspectiva era una condena. Y además subordinada al presupuesto de una municipalidad, que si es pobre te condena a la pobreza y si es rica te da mejores posibilidades en los liceos. La mayoría de los colegios municipales estaban condenados y la única manera de salvarse era un colegio privado y emblemático, que el emblemático era simplemente un cernido de salvemos a los mejores y pongámoslos en esta balsa. Que son los mismos que hoy día que les va igualmente bien, pero están dispersos pero yo creo que desde el punto de vista como del apoderado, la apoderada, que lo que uno puede observar es que hay muchos más, a través de los SLEP, muchos más colegios a los que la gente quiere ir, no solamente estos emblemáticos que claro, también aparecen mucho por los problemas que ahora tienen políticos, de violencia y tal, pero en términos generales la educación pública ha ido mejorando con los SLEPs. Absolutamente, o sea, dato mata relato, como dice ya el manido cliché. Claro, pero es que es muy bueno el cliché. Es bueno, pero es que el dato mata relato es parte de lo que hacemos los periodistas que trabajamos con datos. Sí, aquí no se trata de Joe Pino. Oye, con todo respeto que tiene Joe Pino. Joe Pino, el mejor periodista de Chile. El mejor periodista. Pero irnos jamás. Irnos a una pausa. Vamos a ir a una breve pausa en este programa de UChile TV porque tenemos en el siguiente bloque
a un entrevistado de lujo y es el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Así que volvemos enseguida con él. Ándate, cabrita. Hay fotos que guardan historias. Un mundo que puede ser revelado. Soy Sofía Tupper y te invito cada semana a descubrir los secretos detrás de las imágenes junto a grandes invitados que nos comparten sus fotografías y memorias. Revelados, solo por las pantallas de UChile TV. Y tal como lo prometimos, estamos de vuelta con la entrevista al ministro de Seguridad, Luis Cordero. Bienvenido, ministro. Antes de partir la entrevista, queremos avisarte que nosotras tuteamos a nuestros entrevistados. Y lo hacemos por lo siguiente. Es un tema de género y es un tema etario también. Porque una vez tuvimos aquí una de las primeras ministras de Estado que vino, es la ministra Orellana de la mujer. Como es joven, la tuteamos y después dijimos, a ver, ¿con qué criterio vamos a tutear a uno y tutear a otro? Así que decidimos ley pareja, línea editorial, tuteo. Aviso eso. Está muy bien. No sabemos si el presidente Gabriel Boric, que no ha venido hasta ahora, lo vamos a tratar de usted o tú, pero creo que ahí vamos a hacer la excepción. Lo vamos a discutir cuando tengamos. Es un problema que queremos tener. Sí. Es un problema que queremos. Así que aprovechamos a pasar el dato. Ministro, pucha, qué curioso haber tenido la reunión de hoy día con la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo bien. Era una reunión que formaba parte de la visita que está realizando a 3 países de América Latina, que era Argentina, Chile y Ecuador. Chile tiene un trabajo de cooperación en materia de seguridad bien activo con Estados Unidos, que viene desde hace bastantes años. Fue una reunión que tenía por propósito central verificar buena parte de las cosas que hemos estado trabajando juntos. Temas de frontera, temas que están vinculados a cooperación policial. Chile es un gran proveedor de información policial, por ejemplo, respecto de organizaciones criminales, específicamente el Tren de Aragua. Y además de eso, ampliando un piloto de trabajo que tenemos para control biométrico que permite verificar bases de datos, además en Estados Unidos, respecto de aquellas personas que carecen de identificación en el sistema de enjuiciamiento penal. Hay un piloto que se estaba trabajando con Carabineros, la Policía de Investigaciones, y ahora incorporamos también a Gendarmería. Entonces el ministro Hagar también estaba hoy día en la reunión conmigo, con ella. Así que fue una muy buena reunión. Luego vino el punto de prensa donde ella destacó los esfuerzos de Chile en materia de seguridad y por qué lo que había estado trabajando en Visa Waiver Chile era... Ministro, ¿es verdad que fue un poquito fría la recepción? Porque algunos medios comparaban esta recepción con la que, no sé si ya fue o va a haber... Milei. ¿Con Milei? No, con la ministra de Seguridad. Pero que la habían recibido, ¿ya estuvo allá o no? Sí, ayer. Duda, por supuesto. Entonces, que la habían recibido con un asado y acá era todo más frío. ¿Puede ser o no? No lo sé. Yo creo que cada país tiene su forma de abordar las cosas, ¿no? Esta es una reunión muy institucional, como otras que nosotros hemos tenido. Y en una agenda de trabajo cooperativa que tenemos con Estados Unidos en materia de seguridad que es bien activa. Pero yo diría que no es muy distinta a otras reuniones que yo he tenido con autoridades de otros países acá o que yo he estado en el extranjero. Tono amistoso, se podría decir. Fue una reunión muy cordial. Sí, fue una reunión de trabajo muy cordial. Y como teníamos una agenda de trabajo muy focalizada, pudimos avanzar muy rápido. Ella ha sido protagonista de las críticas al gobierno de Trump por la manera en que se ha tratado a los migrantes o la política migratoria. Y respecto de Chile también ha habido muchos problemas con, por ejemplo, estudiantes universitarios que están abordando el avión y se les informa que su visa ha sido cancelada no porque hayan cometido algún delito, no porque tengan algo de reproche, sino que por algún comentario que hicieron en redes sociales. Ese tema o la arbitrariedad que llega a Chile menos que a otros países, pero también llega... ¿Se ha tratado de alguna manera? No formó parte de esta conversación. Habían 3 temas que para nosotros eran relevantes con Estados Unidos. La primera tiene que ver con que Estados Unidos, y particularmente el Homeland Security, había hecho una evaluación sobre nuestras consideraciones fronterizas. La visita fue en septiembre del año pasado, el informe se emitió en noviembre. Ha sido un informe muy útil
para el Estado de Chile respecto a varias medidas que está adoptando en la frontera, en temas de tecnología sobre todo. Lo segundo tiene que ver con cooperación policial. Transita mucha información relevante para organizaciones criminales y Chile tiene mucho prestigio. De hecho, la localización de uno de los agregados policiales de Chile está en El Paso, Texas, que es donde está un centro de fusión de inteligencia asociado a esto. Y lo tercero está vinculado a Big Bang. Entonces nos concentramos específicamente en esos aspectos. Los únicos temas que tratamos sobre cuestiones asociadas a migración tiene que ver con los 3 vuelos de repatriación. Chile ha sido bien explícito, lo fue el canciller, yo lo dije antes, Chile está en la obligación de recibir a sus connacionales desde el extranjero. Ella agradeció la disposición de Chile y nosotros le agradecimos de vuelta porque siempre se han verificado los nombres antes de enviar esas personas. Así que eso fue parte de en una agenda muy, muy focalizada en seguridad, además de extender a Gendarmería el trabajo con control biométrico. Y yo creo que se cumplió el propósito con el componente adicional que lo hizo ella en punto de prensa, que yo creo que es bien relevante destacar los esfuerzos que ha hecho el Estado de Chile en materia de seguridad y, entre otras, para seguir trabajando en Visa Waiver. Ahora, estas medidas de identificación biométrica y este programa entiendo que es piloto, ¿no? Sí. Se produce justamente en el centro de una conmoción pública por los problemas de identificación que se conocieron a propósito de la fuga del sicario famoso, que entendemos son anteriores a el proceso de enrolamiento que se inició en 2023, ¿no? Pero después de conocerse ese problema, también se supo, a través de un informe de la Contraloría General de la República, que los registros de ADN son súper engorrosos, tardíos, hay como 25.000 pendientes. O sea, tenemos un problema con la identidad de nuestros reos. De la huella criminal, yo diría que tenemos como varios problemas que atender, pero que son de distinta naturaleza. En primer lugar, todos los países que enfrentan fenómenos migratorios masivos en general, respecto de países de orígenes que tienen algún tema con su identificación, en el caso de Chile es muy evidente, en el caso de Venezuela, pero no es muy distinto a lo que viven otros países en otras partes de la región, suelen recibir en sus sistemas penitenciarios o en sus sistemas de enjuiciamiento criminal a personas respecto de las cuales no tienen cómo contrastar su identificación. Lo digo porque a veces pareciera que los problemas que ocurren en Chile suceden solo en Chile, en el fondo, ¿no? Bueno, para acotar a eso, en Estados Unidos la cosa de los nombres es la patada, digamos, porque cualquiera llega y se pone el nombre que quiere y digamos, no hay mucha... Ni hay root. Y además tú puedes usar como la combinación de nombres que te parece, no como esa que tenemos en Chile, el primer nombre, el primer apellido del papá. Claro. Puedes tener muchas variaciones de un solo nombre, si no pregúntenle a Pinochet. Que encuentras reglado estrictamente desde tu numeración hasta la forma en que están estructurados los apellidos, y esa es una identificación única, esa es una de las características. Entonces, claro, los desafíos que enfrentan los países es cómo identificar a esas personas. Hay un criterio, por cierto, que nadie puede ser objeto de un enjuiciamiento criminal si no tiene una identidad, que es lo que ustedes a veces pueden escuchar como canje penal, ¿no? Entonces, si al juez no le consta, al fiscal no le consta, le dice al registro civil, dele un número. Claro, hasta antes del denominado criterio Valencia, que fue una instrucción que dio el fiscal nacional, que si no se constaba la identidad, entonces lo que iba a hacer es pedir prisión preventiva. Existió un trabajo cooperativo entre el registro civil y Gendarmería y el propio Ministerio Público para esos enrolamientos. Pero eso es una dimensión de las cosas. Y se ha ido avanzando a propósito de identidad biométrica, en fin. Otro aspecto tiene que ver con la huella genética, que es esta ley que se dictó hace bastantes años en Chile, que es la huella criminal del ADN, ¿no? Claro, que tiene una particularidad, y es respecto de aquellas personas que son imputadas de determinado tipo de delito, ¿no? Por ejemplo, delitos sexuales, o que son condenados respecto de otros, ¿no? Entonces tienes el registro de huella criminal de imputados y de condenados. Y recién el año pasado, en septiembre del año pasado, se modificó esa norma para incorporar a personas extranjeras indocumentadas respecto de las cuales tú no tienes como medios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la huella criminal hasta se retrasó muchísimo producto de la pandemia. Ya han existido esfuerzos del Servicio Médico Legal por actualizar esa situación. De hecho, hoy día
Está aproximadamente el 80% de eso ya en curso. Pero ¿cuál es el problema genuinamente que tenemos, en el fondo? Y es que lo que no solucionan en ocasiones las reglas, que eso tienen que ver con temas de gestión, ¿no? Hay veces que los presupuestos tienen sentido para resolver este tipo de cosas, pero para la otra tiene que ver con lo siguiente. Ese registro de huella criminal solo puede ser objeto de consulta a requerimiento de un fiscal o si lo ordena un juez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Chile, uno de los diagnósticos que hay es que las policías dependen mucho de las instrucciones de los fiscales para investigar. Entonces, esta idea que las personas que nos están viendo ahora, que cuando ven una serie de televisión ven que el policía puede cruzar una cantidad de bases de datos infinita, en Chile no se puede. Hay varias razones. Hay una razón legal que las policías tienen poco margen de investigación autónoma, dependen mucho de la decisión del fiscal, pero también tiene que ver con integrar sistemas en el fondo, ¿no? Y eso es bien relevante si uno quiere abordar fenómenos como organizaciones criminales, porque esas son verdaderas empresas que optimizan y que tienen una capacidad y un dinamismo que requiere de una plasticidad estatal que en ocasiones, por ejemplo, claro, nos quedamos con el informe de la Contraloría, que es correcto en el retraso y en la actualización, pero también hay un tema que está asociado a cuán flexible es ese instrumento. Porque al otro lado también hay un eco que es conveniente escuchar, y a rato pareciera que en ocasiones lo eludimos, y es que, claro, hablamos de huella criminal, biometría, pero también hay dando vuelta asuntos de datos personales de respecto a los cuales uno también tiene que tener cuidado. Claro, ministro, pero quiero entrar en un Por punto... ejemplo, la preguntar cuenta ahí corriente. de eso mismo. Yo quería preguntar, porque esto se parece mucho a un estado policial total. O sea, digamos, uno tiene que tener cuidado de cómo administrar tecnología. Si puedo tener el ADN de todos los ciudadanos eventualmente, puedo tener reconocerlos con... se pierde la libertad de las personas, porque es información que puede resultar para investigar delitos, pero puede resultar para muchas otras cosas también. Claro, y por eso bueno, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que no solo tiene Chile, tiene buena parte de los países del mundo en el fondo, ¿no? Porque las demandas por seguridad son relativamente comunes en distintas partes. Fíjense, pues, cuando uno se detiene en cuáles son los tres aspectos que han definido las últimas elecciones en los últimos años, son migración, costo de la vida y seguridad, en todas partes del mundo. Claro. Y la pregunta, por lo tanto, es, las demandas por seguridad también son demandas por autonomía y libertad. Pero como siempre, esto descansa en un equilibrio responsable, en el fondo. Y eso es lo clave, en ocasiones es la herramienta, pero también el mecanismo de control. Ministro, lo que quiero preguntar es lo siguiente, porque yo lo trato de usted, ¿eh? Ya, lo que quiero preguntarte... Ya guateaste. Ya, no puedo, soy pero respetuosa de la autoridad. Pero, a ver, lo siguiente, porque lo que pasó con este rey de Meix y este sicario, Sí. que ahora está quizás donde, bueno, genera un temor enorme. O sea, hoy día estamos hablando ya no de si alguien manda... O sea, que un amigo mate a otro amigo es parte de la historia policial de cualquier país del mundo, pero de que contrate a sicarios para hacerlo, ¿qué tan grave es el problema del sicariato hoy para dejar así con la mano en el corazón? Sí, nosotros tenemos delitos que el país desconocía hasta hace muy pocos años. Uno es el sicariato y otro es el secuestro extorsivo, que han estado muy acompañados de determinado tipo de estructuras criminales que han llegado al país, asociados principalmente a organizaciones criminales transnacionales. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo, por cierto, es la gravedad de los delitos que se cometen ahí, pero respecto de las estructuras nacionales, son los efectos de imitación. O bien, en segundo lugar, la subcontratación, que en el caso del rey de Meix es precisamente la subcontratación. Claro. Lo que se está apreciando en algunos barrios del sector sur de la ciudad es que cuando no están involucrados este tipo de bandas, las bandas nacionales pueden estar, lo que están haciendo es imitando los niveles de violencia, ¿no? Porque la violencia en algún sentido supone, en un contexto donde no hay Estado de Derecho, mostrar autoridad, en el fondo. Y lo tercero que está pasando tiene que ver en cómo se acortan las carreras criminales. Es decir, jóvenes que comienzan muy tempranamente iniciando sus carreras criminales, pero también con acceso a armas. Ojo que acceso a armas no solo tiene que ver con un arma propiamente tal, sino que también un arma fogueo adaptada. Arma hechiza. Es que el arma hechiza es otra cosa. Es como este tubo que se arma, Claro. y que es muy como de
de la cultura penitenciaria, ¿no? Claro. Si me permite la expresión, muy de la cultura canera. Pero tener un arma fogueo que se adapta y que usted lo que en verdad puede ver es que pueden haber tutoriales en YouTube que permiten hacer eso, permite Y un estas armas acceso... que se pueden hacer en 3D también, Bueno, ¿no? también. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay fenómenos que el país está enfrentando que en ocasiones creo que el sistema institucional creyó que nunca le iba a suceder, que es lo que pasa con la frontera, ¿no? Que nosotros tenemos una frontera natural en el norte, en el desierto, y por el mar, entonces pareciera que no nos iban a pasar muchas cosas. Pero eso supone, por lo tanto, que algunas reacciones que debiéramos haber tomado en términos predecibles no los hicimos. ¿Hemos reaccionado oportunamente? Yo creo que sí. Yo soy de aquellos que, más allá del discurso y del debate que en ocasiones se tensiona entre el gobierno y oposición, mal que mal se han dictado más. Se actualizaron las legislaciones en materia de seguridad como no se había hecho. Pero la nunca. oposición no opina lo mismo, pues. No, está bien, pero ¿sabe lo que a mí me pasa? Es que si uno llega a acuerdos, yo soy de aquellos que cree que si uno llega a acuerdos, uno debe enorgullecerse de los acuerdos. Ahora, si uno se quiere avergonzar electoralmente, eso es otra razón. Pero estas leyes salieron con los votos de todos. Por cierto, hay personas que hay alguna norma en específico en determinada ley que le parece que no es razonable y me parece que es completamente respetable. Pero fíjese un pequeño detalle. En un contexto distinto no hubiésemos podido sacar la ley antiterrorista. ¿Hay diferencias sobre algunas normas de la ley antiterrorista? Sí, y me parece que es completamente legítimo. Pero haber logrado eso es bien significativo y ustedes ustedes conocen bastante bien esa trayectoria. Entonces, a mí lo que me pasa es que, sobre todo en materia de seguridad, es de esos espacios que son muy antagónicos electoralmente, pero que solo son productivos socialmente si uno tiene conciencia de que comparte una cierta manera de abordar las cosas. Por eso yo creo que más bien uno debería estar orgulloso de esos acuerdos que avergonzado. Ahora, en este frenesí legislativo que tiene mucho de positivo, como lo has dicho, se olvidó una parte de la ecuación que está bien pasada de moda, pero eso no la hace menos relevante ni efectiva, y es la prevención. No solo la prevención del delito, sino que el componente social del delito. Estoy pensando en esta denuncia que hizo el arquitecto Aravena. Claro, que dice, cuando no hay Estado, entra el narco, financia reconstrucción de viviendas, etc. Lo vimos en la pandemia. O sea, se sabía que los narcos aprovecharon de ejercer control territorial justamente por las carencias que brotaron producto de la pandemia, el encierro, etc. Entonces, eso no está un poquito abandonado. A ver, está presente en los discursos, está presente en las reglas. De repente, sí, tenemos 73 leyes aprobadas, pero cuidado con creer que seguridad es tener una buena biblioteca de leyes, porque uno puede... Por un lado está el debate del Estado fallido, por el otro está el debate del Estado papel. ¿Sí? Y lo que está en juego acá, con el régimen de reglas que nosotros tenemos hoy día, yo creo que el gran desafío que tiene el país es gestión pública en materia de seguridad. Tenemos normas, tenemos recursos, hemos aumentado dotación. La pregunta es cómo gestionamos eso para determinados resultados y cómo pedimos rendiciones de cuentas sobre eso. Porque si no nos quedamos con esta idea de que todo problema público se soluciona con una regla, ¿no? Entonces, dicho eso, en materia de prevención, uno tiene que abordar la prevención por convicción o por conveniencia. Porque, en rigor, cuando estoy hablando de prevención, estoy hablando desde el punto de vista situacional, o sea, preocuparse del contexto de los barrios, ¿no? El paradero, el transporte, en fin. Usted ya más o menos sabe, por ejemplo, que las mujeres tienen menores índices de victimización, pero son los que tienen mayores índices de temor. Y la razón habitualmente explicada detrás de eso es que las mujeres transmiten detrás de eso la red de cuidado que está detrás de ellas, no solo su integridad personal. Lo segundo, que más o menos sabemos, es que los adultos mayores también tienen mayor índice de temor que otras personas. Bueno, y así. Pero además también sabemos que buena parte de determinados delitos son cometidos por jóvenes. Los portonazos. Usted tiene un universo muy importante de jóvenes. Cuando usted empieza a mirar las trayectorias de ellos, que es un poco lo que está trabajando hoy día la subsecretaria Carolina Leitao, lo que se empezó a pesquisar es que detrás de cada joven que participa,
Cuando usted empieza a mirar la edad de imputabilidad, empieza a 14 años y cuando llega a 17 es como arriba. Pero empezamos a mirar también 18, 19, hasta 20 años. Y cuando usted mira a esos jóvenes, sus carreras delictuales comenzaron antes de la imputabilidad penal. Cuando el Estado lo quiso tomar con programas públicos, no logró adhesión. Y por distintos tipos de razones. Porque la familia no participó, porque no pudo ser localizada, porque la escuela no cumplió ese rol, etc. Entonces, lo que quiero decir con esto es que una estrategia exitosa en materia de seguridad depende en buena parte de cuánto énfasis uno tenga en prevención, pero eso significa tener conciencia de dos cosas. Son recursos y no es rentabilidad electoral en el corto plazo. Y ahí incorporo otro factor que por lo menos para mí es una de mis preocupaciones de hace mucho tiempo, que tiene que ver con reinserción. Porque lo que genuinamente usted debiera aspirar es que el sistema institucional, a las personas que cometieron delitos y que cumplieron condena, no vuelvan al sistema de enjuiciamiento criminal, que es lo que pasa en el caso de las mujeres. Las mujeres, al país, hoy día nosotros hemos duplicado el número de mujeres privadas de libertad. El principal delito de las mujeres privadas de libertad, el principal delito prevalente, más del 53-55%, es ley 20.000 de drogas. Pero habitualmente están vinculadas a microtráfico. El 90% de las mujeres que ingresan a un recinto penitenciario son jefas de hogar. Son la población penal que menos visitas reciben. Y cuando usted priva de libertad a una mujer, lo que en estricto rigor priva también, ese es un impacto que genera, es la red de cuidado respecto de sus hijos. Entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando una mujer sale de la cárcel, tiene tasas de reincidencia muy altas. Pero no son muy simples. ¿Por qué no tiene otra? Porque, miren, a mí, en un momento, una destacada profesora de la Universidad Católica me lo dijo del siguiente modo. Una cosa muy simple. Esa mujer, cuando sale de la cárcel, lo primero que tiene que hacer es ir a recuperar sus hijos. Y la manera de recuperar sus hijos es, evidentemente, generar ingresos rápidos. Entonces, en la esquina hay alguien que está con una bolsa esperándola también. Entonces, lo que quiero decir es que hay debates de estas características que nosotros deberíamos tener la profundidad de verla y no dejar como si fuera un asunto más bien vinculado a la caridad, ¿no? O a quienes tienen un espíritu social. Yo creo que la verdad es que hay obligaciones públicas. Las universidades del Estado están ausentes de la cárcel. El sector privado, quienes están del sector privado dentro de la cárcel haciendo cosas, son más bien microempresarios. Y también pasa en prevención, ¿no? Entonces, ahí hay un circuito respecto del cual, claro, cuando uno se cuenta con especialistas, es como hablar entre convencidos en el fondo. Y yo de verdad creo que la manera de abordar razonablemente esto es tratando de sostenerse en el mástil, porque de lo contrario las coyunturas electorales son muy complejas. Chile tiene 5 años consecutivos de coyuntura electoral donde ha tenido que también administrar este tipo de situaciones. Dicho de otra manera, nosotros podemos aumentar las penas, puede disminuir la imputabilidad penal, puede seguir metiendo gente más presa, pero si no inventa recursos en prevención y sobre todo en reinserción, es como si está autoengañando. Estamos en una espiral de populismo penal. Sí. Luis, otra de los mitos respecto de seguridad es que ya demos más recursos, más policías, más esto, más lo otro. Pero hemos visto casos recientes de funcionarios de las Fuerzas Armadas involucrados en esto. ¿No será necesario, y no sé si cómo está ahí, esa es la pregunta, herramientas de contrainteligencia, los llamados departamentos de asuntos internos que existen en las policías, pero me da la impresión de que no existen o no tienen muchos dientes en las Fuerzas Armadas y otros organismos o en las mismas fiscalías? ¿Qué pasa con la contrainteligencia o el ombudsman allí en esta Yo creo que hay un punto que tiene también que ver con el diagnóstico de una realidad de golpe, en el fondo. Lo primero es, Chile tiene organizaciones criminales, operan organizaciones criminales transnacionales. Chile no es un mercado de drogas, no es un mercado para grandes consumos, pero es un mercado que opera con tránsito. Entonces, el norte es relevante. Chile limita con 2 países que son productores de droga, que es Perú y Bolivia. Por lo tanto, no solo transita droga, sino que transitan precursores con ese fin.
Chile tiene una extensísima costa y por lo tanto tiene una estructura portuaria que puede ser apetecible, en fin. Toda la experiencia comparada lo que dice es que las organizaciones criminales necesitan estructuras logísticas de las cuales apropiarse con ese fin. Y por lo tanto, las instituciones armadas son un objetivo sí o sí. ¿Qué es lo que pasó en el caso de la zona norte con el ejército? Es el ejemplo en el caso de la FACH. El elemento común, aunque son casos donde los hechos son distintos, pero el elemento común es que quienes tratan de intervenir ahí lo hacen justo en la cadena más importante del tráfico de drogas, que es el transporte. Porque una es la producción, otra es el transporte y otra es la distribución. El transporte en la estructura del narcotráfico es esencial porque garantizar de punta a punta es negocio redondo en el fondo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las policías, como tú dices, han desarrollado estructura también en procesos de aprendizaje. Lo que pasa es que desempeñan una labor de contacto regular. En el caso de las Fuerzas Armadas han tenido que desarrollar, de hecho parte de la estrategia a propósito de este caso en particular, ha tenido que ver con profundizar aspectos que están asociados a controles internos y de contrainteligencia, que son parte de los asuntos que se ha conversado con los comandantes en jefe y que yo creo que va a ser una de las consecuencias de estos hechos. Chile está a tiempo, pero creo que es conveniente tener claridad de los riesgos en el fondo, ¿no? Claro, ministro, Última pregunta, porque estamos... cortito. Sí. ¿Cómo está viendo el gobierno el debate que se está dando en materia electoral con el tema de la seguridad? Kast ha dicho que no hay que tratar a los criminales, que no los vamos a tratar con amor. Ustedes los han tratado con amor. Pero hablando en serio, ¿se pudo haber hecho algo mejor? Si hubiese habido otro gobierno, quizás política ficción, ¿habría sido distinto, ministro? A ver, yo no conozco ninguna administración que hubiese tratado a los delincuentes con amor. No conozco ninguna. De hecho, si algo de eso tuviésemos, los recursos en materia de reinserción serían infinitamente superiores. Lo digo también porque en ese tipo de cosas hay responsabilidad no solo del Estado, sino que también de la sociedad, del sector privado. Lo segundo, cada gobierno, o sea, los gobiernos proponen un proyecto, pero gestionan el país que enfrentan, la realidad que enfrentan. Y esta es una administración que enfrenta una realidad con índices que venían al alza, en violencia rural, en ingresos irregulares, en un proceso de consecuencia de instalación de crimen organizado. Yo quiero ser cuidadoso, no se lo atribuye a la administración anterior, pero es una consecuencia inevitable de los efectos que produjo el retraimiento del Estado producto de la pandemia. Eso no pasó solo en Chile, pasó en buena parte de los países del mundo. Los índices de violencia post-pandemia han aumentado, el asentamiento de bandas criminales también, en fin. Y yo creo que a este gobierno en materia de seguridad tiene que ser evaluado desde el punto de vista de cómo reaccionó frente a eso. Y los indicadores están ahí. La pregunta es, ¿tengo que evaluarlo por cómo hubiese sido idealmente o cómo enfrentó la realidad que tuvo que enfrentar? Yo creo que una de las cosas que enfrenta o que genera, están en el gobierno, estar en la gestión pública, es que uno tiene que hacerse cargo de realidades. ¿Y usted cree que la gente lo percibe así en la calle? La señora Juanita. Lo que pasa es que nosotros tenemos que abordar dos cosas. Chile tiene un tema, hay un dato respecto al país, yo creo que es conveniente hacerse cargo. Nosotros tenemos índices de victimización que más o menos se mueven entre el 20 y 23%, pero tiene índices de temor sobre el 80%. Ese desacople es brutal. Y cuando usted ve la serie histórica del índice de temor, es muy grande. Entonces, ese índice de temor, por eso yo creo que el país enfrenta dos desafíos en materia de seguridad en una visión un poco más comprensiva, ¿no? Esto no es solo policías y fiscales. Es reducir el índice de delitos violentos, pero también reducir el índice de temor. Y fíjese que en eso, o fíjate que en eso, los delitos violentos son importantes, sí, el homicidio, pero ¿sabe lo que es brutal también? Sí. Las incivilidades. Y yo me quedo todas las semanas yo voy a un municipio, porque además la característica que tienen los municipios, que aún están siendo unos vecinos de otros, enfrentan realidades muy distintas. Y un distinguido alcalde del sector sur me dijo, mire, ministro, ¿sabe qué? Si yo los barrios violentos donde ocurren los delitos violentos los tengo súper claros. Si el problema central que yo tengo son las incivilidades.
Porque la incivilidad lo que provoca es un efecto disruptivo en la convivencia. Por ejemplo, la música fuerte. La música fuerte, la gente tomando en la calle, los fuegos artificiales, el que comienza a disparar y que las personas creen que es un tiroteo, pero en verdad lo que están haciendo es que están ocupando armas de verdad o armas para mostrar fuerza. En fin, el efecto que eso provoca es un efecto disruptivo en la convivencia que es muy brutal. Los microbasurales. Mire, si el Estado y la sociedad se hace zancadilla sola, si una obra que no está terminada y que queda ahí es, en el corto plazo, un lugar donde tiene personas en situación de calle, que son utilizados para tráfico, donde las personas no pueden transitar porque no hay luz y que se transforman en puntos negros de la ciudad. Y entonces, no terminar una obra por parte del Estado, de un privado, es una manera en que la sociedad se engaña a sí misma. Lo que quiero decir con esto es que no nos quedemos con que el tema de seguridad es única y exclusivamente Código Penal, jueces, fiscales y policías. Hay otro mundo de cosas y por eso yo rescato la idea de la convivencia, ¿no? ¿Debería haber expulsiones por incivilidad? No más preguntas, su señoría. ¿Sí o no? Yo creo que en materia de incivilidades tenemos mucho que... Primero tenemos que conversar y darnos cuenta que en el barrio a las personas les preocupan los delitos violentos, por cierto, que ocurre un homicidio cerca de su casa, por cierto, pero también le preocupa que ahí existe una plaza de que nadie se haga cargo, que existe un microbasural o que existe una obra sin terminar que genera condiciones de protección y de inadecuado bienestar para esa comunidad. Y en eso las mujeres cumplen un rol bien relevante. Ministro Luis Cordero, 1.000.000 de gracias. El tiempo es lo más incivilizado que hay, así que tenemos que quedar hasta aquí. Gracias por la gentileza de darnos tu tiempo y a mis compañeras Mirna Schindler y Alejandra Matus. Lo mismo, no se pierda esta próxima transmisión, puede repetirse por Uchile TV, nuestro programa. Síganos en nuestras redes sociales y nos reencontramos el próximo miércoles. Muy buenas noches.